activa las notificaciones, dale like. Concretamente el 31 de julio hubo un crimen que puede tener repercusiones gravísimas. Bueno, decir que tiene repercusiones gravísimas en Oriente Medio puede significar que tenga consecuencias terribles en todo el mundo. Me estoy refiriendo al asesinato de uno de los líderes de Hamas, la organización islámica palestina de Gaza, que fue asesinado nada menos que en Teherán. ¿Por qué? El día 30 asumió el presidente de Irán, que había sido elegido hace pocos días, Masoud Pezeshkian. Este hombre, que se llama Ismail Haniyeh, el que fue asesinado, estaba como invitado especial del gobierno iraní. Estaba en una casa dentro de un predio que está a cargo del cuerpo de la Guardia Republicana, es decir, se supone que era un lugar muy seguro, y fue asesinado con una bomba. ¿Cómo fue? El New York Times lo sacó pocos días después. Habían implantado una bomba en esa casa, en ese departamento de ese predio, donde frecuentemente iba Haniyeh, y lo activaron remotamente en el momento que él estaba. Entonces, esto tiene consecuencias gravísimas. Primero, es una provocación brutal contra el gobierno de Irán, porque en estas circunstancias de matar a un invitado especial en su propio territorio es algo ya de una afrenta gravísima. De hecho, el gobierno iraní izó la bandera roja, que es la bandera de la venganza, en una mezquita en la ciudad sagrada de Qom. En segundo lugar, es una violación a la soberanía de Irán, a la soberanía de cualquier país. Imagínense ustedes que, por ejemplo, para ponerlo en términos argentinos, que el día que asumía Javier Milei y estaba acá Zelensky, hubieran enviado una bomba para matar a Zelensky. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? Es decir, es una provocación y un llamado a la guerra. Además, por eso mismo lo leo como un mensaje de Israel en cuanto a la posibilidad nula de diálogo de paz o de mejorar o llegar a una conversación respecto de los rehenes que están en Gaza. Lo que está, me parece, diciendo este atentado contra Haniyeh es que las negociaciones no tienen futuro, que lo único posible es la guerra, porque hay algo más. Ismail Haniyeh, dentro de Hamas, era un moderado y era el hombre que en este momento estaba llevando las negociaciones para un alto el fuego o para un intercambio de rehenes, digamos, mediadas por Qatar, pero él era el delegado por parte de Hamas, que estaba, digamos, dialogando no en forma directa con los israelíes, pero sí a través de Qatar. Entonces, si matás al mensajero de la paz, ¿qué estás diciendo? Esto se agrava, escalando el agravamiento, porque esto sucede cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vuelve de Estados Unidos. Había estado en el Congreso en Washington, 58 veces lo aplaudieron de pie, tanto legisladores demócratas como legisladores republicanos. Es decir, el respaldo que obtuvo Netanyahu, y sin duda habló con Joseph Biden sobre que iba a hacer estos atentados, es evidente, porque hubo otro atentado más que después lo comento, hubo 2 atentados en el mismo día, con diferencia de 3 días, es sin duda que esto lo hablaron. Entonces, el mensaje bélico y el de no a la paz es tanto de Estados Unidos como de Israel. Y un tercer mensaje que yo entiendo, y es un mensaje a China. ¿Por qué? Porque hemos comentado varias veces en este programa, ¿no es cierto, Marcelo, los buenos oficios de China respecto de rivales históricos en Oriente Medio. Por ejemplo, en marzo ellos lograron acercar a Irán con Arabia Saudita, algo realmente que fue un bombazo, un éxito, porque son 2 países
muy rivales, uno chiita, el otro sunita, con grandes diferencias históricas, y bueno, se logró que ambos se acercaran, ambos integran ahora los BRICS ampliados. Y hace poquito, a fin de julio también, logró que se juntaran en Beijing representantes de Hamas que es como dije, un organismo musulmán activo, sunita también, con el movimiento Al-Fatah, que era el movimiento de Yasser Arafat, que es laico y que tienen muchas diferencias. Vos sabés que escribí una nota para el Destape que sale mañana, siempre hago mi chivo los sábados, pero ¿por qué lo digo? Porque yo estuve cubriendo justamente la elección de Gaza en la que gana Haniyeh, este hombre asesinado. Y a mí me sorprendió mucho, estoy hablando de enero del año 2006, yo estaba allá, y me sorprendió mucho porque ellos tienen un sistema parlamentario, es decir, las elecciones eran legislativas, el que gana, el que tiene más votos, es el que elige el primer ministro. Y jamás tuvo más votos que Al-Fatah. Por lo tanto, eligieron a Haniyeh como primer ministro. Y me sorprendió porque al otro día de las elecciones, Haniyeh tiró o lanzó mensajes de diálogo a el primer ministro de Israel, que en aquel momento se llamaba Ehud, era de Kadima, ahora no me acuerdo el apellido, Ehud Olmert. Era un moderado, era un centrista. Pero, digamos, me sorprendió porque la propaganda electoral que venía haciendo Haniyeh no era dialoguista, pero empezó de repente a decir, bueno, es momento tal vez de que palestinos y israelíes hablemos, etcétera. No pasaron 24 horas que llegó Condoleezza Rice, que era canciller de Estados Unidos, de George Bush hijo en aquel momento, para embarrar la cancha. Es decir, nunca Estados Unidos ni Israel quisieron la paz. Quieren guerra. Quieren guerra. Y esto me parece que pasó ahora, lo deja más claro que nunca, porque este hombre era un moderado, porque era un dialoguista, porque estaba justamente tratando de negociar alguna línea de paz. Y pocos días antes, comenté 2 o 3 días antes, habían matado en el sur del Líbano a otro líder militar importante, muy cercano al líder de Hezbollah, a Nasrallah, de una manera también con un misil, etcétera. Es decir, provocando no solo a los palestinos de Gaza, a los musulmanes del Líbano, y probablemente haya una reacción también de los sectores hutíes de Yemen. Esto obviamente tuvo reacción en todo el mundo musulmán, persa, árabe, turco, etcétera. Todo el mundo musulmán, Turquía, Pakistán, Irak, todos reaccionaron con mucha bronca, ¿viste? con mucho enojo a esta actitud. Por eso digo que esta escalada en Oriente Medio, tanto de Estados Unidos como de Israel, recuerdo que Estados Unidos ha aportado el 63% de las armas que usa Israel en Gaza, para tener en cuenta, porque como están en época electoral, no se hacen como que por ahí no saben que van a hacer algún acuerdo, pero la realidad es que el belicismo es la primera y la única, diría yo, estrategia. Entonces esto, ¿no? La escalada, el peligro de esta escalada de Oriente Medio, que puede, lamentablemente, esperemos que no, pero terminar en una escalada, en una guerra planetaria, o por lo menos muy ampliamente regional. Y cierro esto, que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero me acabo de acordar algo interesante que dijo Cristina, porque habló de este tema indirectamente, porque dijo: China es un país que ha llegado a un progreso enorme, económico y social, y lo hizo sin disparar ni un solo tiro, vale. ¿No? La diferencia con estos países, Estados Unidos e Israel, que basan su crecimiento económico con los portaaviones y los misiles, respaldándolos. Y como todo tiene que ver con todo, también, ¿no? Los mismos que arman y financian ya ni siquiera guerra, ¿no? Exterminio de los y las palestinas por parte del gobierno genocida de Israel en Palestina, son los que acusan, ¿no? También de violentos al gobierno venezolano, mientras que es todo lo contrario. E incluso María Corina Machado también todo el tiempo felicitando a Netanyahu y poniéndose a sus órdenes. Así que, bueno, muchas gracias, Telma, tu informe estuvo excelente, y vamos a una tanda y enseguida venimos. Gracias. Diálogo Internacional.